Vamos a esperar unos minutitos a que se incorporen. Bueno, son 3 y 5 y tenemos 12 alumnos. Yo creo que vamos a comenzar. Bien, vimos la clase pasada, hablamos del sistema CRISPR-Cas, ¿se acuerdan? Dijimos en qué consiste. ¿Alguien tiene alguna duda sobre él? Esta es la forma natural en la que funciona. Este es todo el juego de genes y la parte de los repetidos, en donde se van incrustando segmentos de DNA foráneo, de manera que forman una especie de cronología. Este es el primer segmento que se insertó, el segundo, el tercero, el último que se insertó. Después de que se insertan, se cortan de un DNA entrante y se insertan, viene una lectura de estos genes, una transcripción, que da un transcripto largo que contiene todos los espaciadores y las secuencias repetitivas. Y esto se procesa por proteínas Cas. También al principio, para insertarlo, se requirió algún grupo de proteínas Cas. Y para procesar a este RNA, se requiere proteínas Cas que van a recortar el espaciador y van a buscar una secuencia, se van a complejar con él, van a buscar una secuencia similar, que en este caso va a tener un sitio PAM, un sitio PAM, una secuencia adyacente al protoespaciador, y van a cortar ese DNA. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna duda? Bueno, No, perdón, ninguna. Girel nos hizo un comentario muy interesante en la clase pasada y nos dijo que qué pasaba, cómo es que se distinguía, porque fíjense, este es un DNA foráneo, ¿verdad? Pero la bacteria tiene su propio DNA y es enorme. Entonces, ¿cómo hace la bacteria para no cortar su propio DNA? Ya sabemos que que cuando lo incrusta un fragmento aquí entre las secuencias repetidas, lo incrusta sin el sitio PAM. O sea que aquí los fragmentos espaciadores no llevan junto el sitio PAM, así que en estos fragmentos no se pueden cortar por la proteína Cas, no puede ser degradada porque esa requiere de una secuencia PAM para cortar junto a ella, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que en la secuencia en la zona del cromosoma donde entraron los espaciadores, no hay corte porque no hay las secuencias PAM, fueron eliminadas selectivamente. Aunque se reconoció una secuencia así, se cortó junto a un sitio PAM, pero no se llevó el sitio PAM, de modo que esto no queda incorporado en la región de los protoespaciadores, ¿de acuerdo? Pero, de todas maneras, la pregunta sería, ¿cómo es posible que este sistema, estas proteínas Cas, no corten el DNA cromosomal? Que fue la pregunta que hizo Girel, y que yo no había leído, porque en realidad poco hablan de esto en los artículos. Pero bueno, ya me puse a indagar. De hecho, tengo el título del artículo, si les interesa, uno que se refiere exactamente a eso, cómo se hace para que el sistema de proteínas Cas no reconozca y corte segmentos cromosomales y los inserte aquí y después pueda
atacarlos, digamos. Bueno, el primer comentario a ese respecto es que sí, a veces sí ocurre eso. A veces se insertan segmentos cromosomales entre los espaciadores. Esto ocurre con una frecuencia muy, muy baja y desde luego puede tener resultados funestos para la célula, porque cuando la célula incorpora, vamos a imaginar, a ver si queda clara la pregunta. Lo que decía Girel es que cómo es que el sistema reconoce un DNA foráneo, corta y mete un espaciador, y no reconoce algún lugar del cromosoma y también lo corte y lo inserte en esta región, y entonces pueda ser blanco de corte, ¿de acuerdo? Porque en el cromosoma es muy grande y tiene muchísimas secuencias PAM. ¿Se acuerdan que la secuencia PAM es muy chiquita? Es la secuencia de tipo, normalmente, aunque varía un poco de organismo, de sistema en sistema, pero normalmente la secuencia es del tipo de NGG. O sea que junto a una base cualquiera hay 2 guaninas. Y eso ocurre con una probabilidad de cada 16 nucleótidos. Entonces, hay una enorme cantidad de secuencias PAM en el cromosoma. Entonces, la pregunta era por qué este sistema no reconoce y corta también segmentos del cromosoma, fragmentitos de 20 nucleótidos junto a sitios PAM, que hay muchísimos, muchísimos en el cromosoma. Bueno, la respuesta no es inequívoca, no es una sola respuesta, pero sí hay algunos comentarios. Número 1, el DNA que entra de un plásmido o de un bacteriófago se empieza a reproducir y aumenta en cantidad. Entonces, se sabe que cuando el DNA se está replicando, eso se ha visto, que cuando el DNA se está replicando, el sistema CRISPR-Cas reconoce preferencialmente el DNA que se está replicando. Y digamos que en el cromosoma bacteriano, pues el DNA no se está replicando todo el tiempo. De manera que es más probable encontrar secuencias que se estén replicando en un bacteriófago que infectó y que después de que infecta se empiezan a formar muchas copias de él, o un plásmido que esté en multicopia. Por ese lado, entonces, el número de copias que está representado los DNAs foráneos de un bacteriófago o de un plásmido es mayor que el número de copias de un gen, por ejemplo, en el cromosoma. Sin embargo, el cromosoma es muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Entonces les digo, sí, muy de vez en cuando, con muy baja frecuencia, un fragmento del cromosoma se inserta en este locus CRISPR y pues puede ser potencialmente peligroso para romper el DNA cromosomal y matar a la bacteria. Sí, entonces, si se inserta un fragmento cromosomal y el sistema CRISPR-Cas lo reconoce, lo va a cortar. Hay algunas ideas sobre que esto puede tener un efecto evolutivo. Por ejemplo, que un segmento del cromosoma se inserte en la región de CRISPR y después mute simplemente porque las mutaciones ocurren con cierta frecuencia. Y si muta, a lo mejor el segmento ya no es reconocido correctamente cuando se vaya a cortar. Es decir, si esta secuencia cambia respecto al original, pues ya no va a ser reconocida. Ajá. Me refiero no a esta secuencia, sino a la secuencia correspondiente. A ver, quedamos que un segmento del cromosoma se podría sacar. Supongamos que un segmento del cromosoma es cortado por el sistema CRISPR y se introduce aquí. Desde luego aquí ya no puede ser atacado porque no está la secuencia PAM. Pero en su sitio original, de donde salió, pues sí está la secuencia PAM, porque por eso se cortó. El sistema que corta requiere la secuencia PAM. Pero si en ese lugar del cromosoma esta secuencia cambió, si mutó, pues ya va a ser probablemente resistente al corte, o mejor dicho, no va a reconocerse muy bien. Si sufre algún cambio, ya no va a reconocerse la secuencia cromosomal porque es un poco distinta de esta otra. Y eso sería algo así como que actuaría a favor de la evolución, es decir, que aquellas secuencias que se introdujeron al cromosoma, si sufren algún cambio, pues eso ya no va a ser cortable y se va a mantener la mutación. O sea que habrá algo de evolución. Esto, así como le suene de poco convincente, es una de las cosas que proponen en el artículo que les estoy diciendo, que si quieren les paso el título, se me olvidó ahorita agregarlo, apenas agregué esta diapositiva. Entonces, una explicación, ya quedó claro cuál es, que los DNAs foráneos de bacteriófagos o de plásmidos están en mayor número de copias y se están replicando más activamente que el cromosoma. Y eso hace que como preferencialmente el DNA en replicación es reconocido por el sistema CRISPR, pues tengan mayor
probabilidad de ser reconocidos, aunque ya les dije que sí, a veces hay segmentos cromosomales que se pueden incorporar aquí. Bueno, la otra explicación es esta. Esto es algo que no les había comentado porque no se había dado el caso, pero fíjense cómo es que cuando un DNA entra a una célula bacteriana, un DNA foráneo, lo que le sucede es que puede sufrir pues muchos ataques por la célula bacteriana. Uno de ellos es por enzimas de restricción, ¿se acuerdan ustedes? Las enzimas de restricción van a reconocer un DNA foráneo que no está metilado adecuadamente, como sí lo está el DNA cromosomal, por supuesto, de la bacteria, y entonces puede ser cortado. Entonces el DNA cortado o no cortado, como quiera que sea, el DNA que está entrando es lineal. Y ese DNA lineal, si está cortado en trozos y si no está, también va a ser reconocido por un sistema enzimático que se llama el sistema REC-BCD. El sistema REC-BCD lo que va a hacer con este DNA foráneo de un bacteriófago, digamos, que es el caso aquí, disculpen, entonces, son dos esquemas. Voy a explicar este. Cuando el DNA de un organismo foráneo, de un plásmido o de un bacteriófago entra, puede ser cortado por enzimas de restricción o no. Si es cortado o si no es cortado, el DNA es un DNA, en este caso lineal. Va a ser reconocido por el sistema REC-BCD, que es un sistema de 3 proteínas, estas 3 proteínas B, C y D, de las cuales una de ellas es una nucleasa que va a provocar la destrucción total del DNA que está entrando. Entonces, los DNA de los bacteriófagos son destruidos frecuentemente por este sistema enzimático que se llama REC-BCD, que además participa en la recombinación homóloga en las células, algo que no vimos en este curso. Entonces puede ser destruido. ¿Qué pasa si lo que entra es un DNA como el cromosomal? Es decir, si fuera un DNA que entra de otra bacteria similar a esta, pues lo que pasa es que ese DNA bacteriano, todo el DNA bacteriano, tiene unas secuencias que se llaman chi. Las secuencias chi le sirven al DNA para que cuando las ataca esta enzima, complejo de esta enzima REC-BCD, va a ser degradado, pero no totalmente. Cuando hay una secuencia chi, este sistema enzimático se detiene, ya no degrada y deja segmentos sin degradar. Eso permite que esos segmentos después se incorporen al cromosoma y sufran recombinación. Entonces, el DNA de los bacteriófagos y de los plásmidos casi nunca tiene secuencias chi. El DNA de una bacteria similar a la que está entrando tiene secuencias chi que son similares y el sistema REC-BCD las va a reconocer y no las va a atacar. ¿De acuerdo? Entonces, en principio se va a degradar parte del DNA, pero cerca de una secuencia chi, eso ya no va a ocurrir y entonces el DNA va a poder recombinarse e insertarse el cromosoma. No va a ser destruido totalmente. El DNA foráneo de bacteriófagos o de plásmidos no tiene secuencias chi, por lo tanto es degradado totalmente porque la enzima dijimos que se detiene cuando hay secuencias chi, pero aquí como no las hay, se degrada totalmente. Entonces, una razón por la que el DNA cromosomal o plasmídico se incorpore fácilmente o de los fagos es porque es cortado en pedazos pequeños y esos pedazos pueden ser procesados por el sistema de Cas, por las proteínas Cas, e introducido a la zona CRISPR, ¿de acuerdo? Introducido aquí. Entonces el DNA foráneo, que no tiene secuencias chi, va a ser cortado extensivamente y algunos pedazos, acuérdense que solo se requiere más o menos de 20 bases que estén junto al sitio PAM, van a ser incorporados. El DNA bacteriano va a ser cortado en mucho menor medida y los fragmentos van a ser más grandes y van a buscar aparearse con el cromosoma de manera que no se van a usar para cortarlos e incorporarlos aquí. No sé si quedaron satisfechos. Son más o menos 3 respuestas a la pregunta que hizo esta Girel de por qué el sistema CRISPR no ataca casi nunca o nunca incorpora fragmentos cromosomales en esta región CRISPR. Ya quedamos que sí los incorpora con muy baja frecuencia, que a veces eso tiene efectos funestos. Lo que pasa es que si un segmento de DNA cromosomal se incorpora aquí, eventualmente va a ser procesado, se va a unir a las proteínas Cas tardías y va a buscar este complejo
en el cromosoma a ese segmento y lo va a cortar. Si eso ocurre, compañeros, nosotros no vamos a saber qué ocurrió, porque esa bacteria se va a morir. Entonces, no vamos a aislar o con muy baja frecuencia vamos a aislar bacterias que tengan espaciadores que sean parte del cromosoma. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas bacterias murieron porque el sistema CRISPR-Cas cortó esa región cromosomal y la bacteria no sobrevivió. No sé si está claro esto. Entonces, es otra explicación interesante de por qué casi nunca vemos. Sí existen regiones CRISPR que tienen segmentos cromosomales, sí hay, pero son muy, muy raras, porque la mayoría de ellas se supone que al incorporar este segmentito van a procesarse y van a cortar su propio genoma. Espero que haya quedado claro. Entonces, hay buenas razones por las que el sistema CRISPR-Cas no funciona con DNA cromosomal, o funciona en muy baja escala con DNA cromosomal. Ya dijimos que a veces sí. ¿Está claro? Muy bien. Pues ya vimos la vez pasada que el sistema CRISPR-Cas tiene aplicaciones. Por ejemplo, si cortamos una región muy específica, nosotros recuerden que sintetizamos este oligo, estos 20 bases, y se las agregamos a un RNA que se llama transactivador. Ajá. Si se las agregamos, pues esto va a permitir que la secuencia que agregamos busque a su complementario en el cromosoma y lo corte. El complementario a la secuencia la vamos a escoger junto a un sitio PAM para que sea cortable. Entonces nosotros podemos decidir en qué lugar del cromosoma vamos a cortar, siempre que ese lugar esté adyacente a un sitio PAM, que dijimos que es muy chiquito, NGG, es bastante fácil encontrar. Bueno, entonces al cortar pueden después repararse por un mecanismo no homólogo, lo cual comete errores y mete bases adicionales o quita bases. También podemos insertar genes. Ajá. Entonces podemos cortar y luego insertar un gen completo que entre en ese lugar. Y también podemos corregir errores, que es algo de lo que se va a hablar en el artículo. Ajá. Podemos, por ejemplo, provocar una deleción. ¿Cómo provocamos una deleción? Si nosotros, después de que se cortó, agregamos un fragmento de DNA que contiene una parte del gen del extremo, por ejemplo, izquierdo, una parte del extremo derecho, pero que no contenga la parte central. Pues a la hora que esto se recombine, vamos a perder la región central. Habremos deletado un gen completamente, ¿de acuerdo? Que eso es lo que se va a hacer en el artículo que vamos a revisar. Bueno, entonces, ya se acuerdan, además, que el sistema CRISPR, cuando está totalmente funcional, cuando la proteína Cas está perfectamente activa, sabemos que se va a asociar con un RNA tracer, transactivador, y ese RNA, si lo tenemos pegado a un segmento de 20 bases que reconozca algún lugar del cromosoma, pues esto va a orientar a la proteína y al RNA a ese lugar. Y llegando a ese lugar, vamos a provocar el corte a placer en el lugar que escogimos de este DNA, con las consecuencias que acabamos de ver. Pero si se usa una variante de la proteína Cas que no tenga activos sus sitios nucleolíticos, que se le ha mutado, se le hizo una mutación para que no corte esta cadena y tampoco esta otra, entonces lo que va a pasar es que la proteína Cas, esta nueva de la que estemos hablando, se va a asociar como siempre a su RNA transactivador, y si le agregamos la secuencia guía para ir a buscar algún gen, pues lo va a buscar y lo va a encontrar. Pero una vez que lo encuentra, se va a estacionar ahí. No se va a mover. ¿Por qué? Pues porque como no hay corte, la reacción no se va a completar y vamos a tener un complejo en donde vamos a tener la proteína Cas con su RNA guía unida a la región cromosomal complementaria, por supuesto, pero estacionada. Si nosotros aprovechamos esta cualidad de que la enzima no trabaja y le pegamos esta proteína Cas, hacemos una fusión. ¿Se acuerdan lo que es una fusión, verdad? No se les olvida. ¿Qué es una fusión génica? Vamos a fusionar el gen de la proteína Cas con el de un dominio represor, por ejemplo. ¿Cómo se fusiona el gen de una proteína con la parte codificante de un dominio represor? Simplemente vamos a meter el gen de la proteína Cas en un vector, lo vamos a pegar sin que haya codón de paro, que no haya codón de terminación, el gen completo de la proteína Cas, lo vamos a pegar
a una serie de nucleótidos que codifican para este dominio represor. Este dominio represor es un segmento de proteína, no es una proteína completa. Es un segmento que tiene como cualidad que cuando está cerca del inicio de un gen de transcripción, pues va a reprimir, va a hacer que la polimerasa, que el RNA polimerasa no trabaje. Entonces, por eso actúa como un dominio represor. Entonces, esta proteína de fusión es una proteína mixta que contiene en su parte amino terminal, es la proteína Cas completa, y en la parte carboxilo tiene un segmento de peptídico que corresponde a un dominio represor que se va a situar cerca del gen de interés. ¿Por qué? Porque nosotros ideamos un RNA guía que sea complementario a una región muy próxima al promotor, y ese RNA guía lo pegamos con el transactivador, y eso va a hacer que el complejo proteína, transactivador y RNA busque la región correcta cerca del gen X, porque ahí así la diseñamos, se posicione allí y nos reprima la transcripción. Y de manera análoga, si lo que hacemos es fusionar el gen de la proteína Cas con un segmento que codifique para un péptido activador de la transcripción, pues va a pasar lo contrario. Ahora vamos a diseñar un RNA guía que esté cercano también a un promotor, pero con otra finalidad, con la finalidad de estimular la transcripción del promotor, o sea, mejorar la lectura de este gen en lugar de lo que hicimos acá, que fue reprimir totalmente la lectura. Entonces podemos hacer tres cosas en los cromosomas y eso es lo que el artículo trata. Cortar en donde se nos ocurra con un RNA guía diseñado correctamente, cortar ese sitio e inactivar totalmente al gen. Hacer una deleción total del gen, ¿cómo? Hacer una deleción total metiendo un segmento que no contenga una región o que no contenga todo el gen, que nada más que tenga las secuencias flanqueadoras. Cuando después de un corte, pongamos este DNA que es complementario a la zona anterior al gen y posterior, pero no tenga el gen, pues va a haber una recombinación y el gen se va a perder, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en el artículo, es lo que se hace. También se hace represión, se diseña una proteína Cas que no tenga actividad catalítica, que no corte el DNA, se le fusiona con un dominio represor o con un dominio activador, y entonces vamos a activar los genes que se nos ocurra y a activar y a reprimir los genes que también se nos ocurra, ¿correcto? Entonces, esto ya lo sabemos, exactamente lo mismo, esto sí viene en el artículo, deletar, inhibir o activar, ¿correcto? Bueno, y entonces vamos a empezar, vamos a regresar al artículo. Tengo en la pantalla las dos cosas. Vamos a aprovechar eso para hablar de... Sí. ¿Puede repetirlo? Bueno, cuando se fusiona la proteína con el dominio. Ajá. Quedamos que a veces no queremos cortar un DNA. Si lo queremos cortar, no hay problema. ¿Qué hacemos? Vamos a usar una proteína Cas que esté perfectamente activa, que no tenga mutaciones. Y la proteína Cas9, cuando no tiene mutaciones, pues tiene una actividad de nucleasa, va a cortar aquí y acá. Y nosotros, entonces, con la proteína Cas y con un RNA transactivador al que le pegamos una secuencia, pues vamos a buscar en el cromosoma el complementario de esa secuencia y ahí vamos a provocar la ruptura. Si además ponemos un segmento de DNA que no contenga el gen en contacto después de que se rompió, o sea, al mismo tiempo hacemos todo. Ponemos la proteína Cas, que busque su sitio complementario, con un RNA que busque el complementario, que corte, y además agregamos a la bacteria este DNA, la transformamos, la transfectamos, este DNA que no contiene al gen, pero sí tiene las regiones flanqueadoras, pues vamos a provocar que haya un entrecruzamiento aquí y acá, y el gen desaparezca. Hay una deleción, ¿correcto? Eso es para cortar. Entonces, cortar no tiene ningún problema. Pero si lo que quiero hacer es activar un gen, pues voy a usar una versión de la proteína que tenga dos características. Número uno, que no tenga activos sus sitios catalíticos de endonucleasa. O sea, una mutación donde cambiamos los aminoácidos que cortan tanto aquí como acá. Eso, hay muchas mutantes de ese tipo. Y esa proteína la vamos a llevar al sitio que nos interesa, como siempre, con un RNA transactivador que tenga pegada una secuencia complementaria al lugar que queremos impactar, ¿de acuerdo? Pero ahora ese lugar realmente no se va a cortar, nada más se va a unir la proteína Cas.
¿Y para qué queremos unir una proteína Cas en cierto lugar de cromosoma? Justamente arriba de un gen, en la zona arriba del promotor de ese gen, pues para reprimir este gen. Pero ¿cómo le hacemos para reprimirlo? Pues lo que lo va a reprimir es una proteína represora o un dominio. En realidad no es una proteína completa, es una secuencia, un pedazo de proteína que tiene la característica de reprimir la transcripción. ¿Y cómo vamos a colocar este péptido represor de la transcripción en el sitio correcto? Pues porque fusionamos a los dos genes. El gen de la proteína Cas se juntó con el gen de este que codifica este dominio represor, se formó una proteína mixta que tiene en el extremo amino terminal toda la proteína Cas y en la parte carboxilo terminal tiene nada más el péptido que tiene actividad represora. Entonces, la proteína Cas con su RNA transactivador y sobre todo su RNA guía va a buscar la región cercana al inicio de transcripción de este gen porque así lo diseñamos, se va a posicionar ahí y como lleva pegado covalentemente este péptido, y este péptido tiene actividad de represión de la transcripción, este gen X va a estar totalmente apagado. No sé si quedó claro, compañera. Sí, ya, gracias. A ver, ¿alguien más tiene esa duda? Siempre fusionamos dos proteínas juntando los genes. Si junto el gen de la proteína Cas y el gen de una proteína activadora o de la glutatión transferasa o de una proteína fluorescente o cualquier otro gen, los juntamos en pauta, o sea, en marco de lectura correcto, y no ponemos codón de terminación después del primer gen, porque si no se va a cortar aquí. Si ponemos toda la secuencia codificante de este, junto con la secuencia codificante de este péptido, y el codón de paro lo ponemos al final, después del último segmento, pues se va a formar una proteína híbrida, que se conoce como una fusión, una proteína de fusión, que va a tener lo que pusimos, lo que codificó la parte primera del gen y lo que codificó la parte segunda, unidos como una secuencia aminoacídica completa, continua. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre eso? Porque es muy importante para que se entienda por qué se reprime este gen y por qué se activa. A ver, me gustaría que alguien me dijera, esta parte no creo que haya mucha duda, pero que alguien explicara cómo le hacemos para reprimir la expresión de un gen X. ¿Quién dijo yo? Yo, Venga, ¿quién eres yo? Rodríguez Kevin. Correcto. A ver, Jonathan. Bueno, Kevin, para esta parte, pues tenemos para nuestro, reprimir, sí, un gen X, ¿qué hacemos? sí, primero pues necesitamos nuestro transactivador que esté pegado a la secuencia del lugar en el que queremos impactar. O sea que lo que Y nosotros diseñamos aquí es ¿qué cosa? vamos a diseñar la proteína Cas unida a un gen, fusionada a un gen represor que Ujú. bueno, esto va a ser continuo, no va a haber genes de terminación entre estas dos genes para que se produzca la proteína, digamos, Correcto. unida. En el extremo amino, pues va a estar la proteína Cas y en el extremo carboxilo va a estar el gen represor del gen al que queremos reprimir. La proteína represora, sí. Pero, ¿qué otra característica tiene esta proteína Cas? Además de que tiene fusionado el gen que codifica para este péptido represor. ¿Qué otra característica tiene? Que es distinta de esta otra. Que no tiene actividad de endonucleasa. Es una mutante, ¿verdad? Este gen mutado. Este gen mutado ya existe, todo el mundo lo tiene. O sea, esta proteína mutante la pueden usar en cualquier cosa, para cualquier actividad en donde no se quiera cortar. Y si la fusionan a un dominio represor, pues la van a usar para reprimir. Y lo único que ustedes están diseñando como novedoso es ¿qué cosa? Van a meter en un plásmido el gen de la proteína Cas, a ver si está claro. Van a meter el gen de la proteína Cas, pero el gen mutado, que no tiene las dos actividades, tiene dañados esos aminoácidos, fusionado con el dominio represor, un dominio represor que funcione bien. ¿Y qué es lo original que ustedes van a meter también a expresar en esa bacteria? Quedamos que la proteína Cas va a ser la mutante, con el gen mutante y además fusionada al dominio represor. ¿Y qué otra cosa van a tener que expresar en esa bacteria? Compañero, ¿qué estabas explicando? ¿Qué otra cosa tiene que expresarse en la bacteria?
que no es proteína. A ver, te quité la inspiración. Sí. El transactivador El transactivador, ¿qué característica va a tener? va a estar unido a la secuencia, pues la que queremos inactivar. Esto digamos que también ya puede estar en un vector, el transactivador, y nada más tener un sitio para insertarle el pedacito que se nos ocurra. O lo podemos hacer sintético todo y lo expresamos. Ajá. Y nosotros hicimos este fragmentito, ¿con qué lógica? Lo diseñamos contra qué región. Acuérdate que esto se va a unir en un cromosoma, ¿no? Todo esto se une en un cromosoma que es enorme. Un cromosoma bacteriano, por ejemplo, que tiene 4 millones de pares de bases. ¿Cómo vamos a encaminar este dominio represor al lugar correcto? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de este gen X? Pues debería estar río arriba esa secuencia del gen X. Exacto. La secuencia que vamos a diseñar, tiene que estar claro que esté arriba nada más de este gen, porque queremos apagar este gen, no queremos apagar todos los genes. Queremos apagar este, entonces vemos la secuencia de por aquí, tiene que estar junto a una secuencia PAM, ¿verdad? Eso sí, para que se pueda unir, porque eso es un requisito, tanto para cortar como para unirse. Y cuando eso ocurre, pues la proteína K se va a situar en ese lugar correcto, junto al gen X, junto a ningún otro, y como lleva el dominio activador fusionado, pues va a reprimir ese gen. Y lo contrario sería para la activación, ¿verdad? Entonces, Rodríguez. Correcto, Jonathan. Muy bien, entonces, ahora regresamos al artículo. Vamos a ver el artículo. Esto, yo tenía la pantalla mostrando las dos cosas. Entonces, voy a esconder esto un poco, espero que se siga viendo todo. Y vamos al artículo. Entonces, ¿quién quiere comenzar a describir el artículo? Se supone que ustedes ya lo han leído, hemos tenido un cierto tiempo. La clase pasada vimos los detalles de CRISPR-Cas para que tuvieran mejores fundamentos. Y ahora, ¿quién quiere empezar con esto? Vamos a empezar con como se empieza siempre. ¿Qué dice el título? A ver, ¿cómo lo traducirían? Bueno, dice ingeniería metabólica combinatoria utilizando un sistema CRISPR trifuncional o ortogonal. Ortogonal, correcto, ese es el título. Vamos a hacer ingeniería metabólica de tipo combinatorio empleando un sistema CRISPR que es trifuncional y que es ortogonal. Esto vamos a traducirlo ahorita leyendo el artículo. ¿Algo de la introducción que quieran recordar? Por ejemplo, leemos esta parte. ¿Alguien lo quiere leer? ¿O lo leo yo? Y les pregunto. Dice, diseñar una factoría microbiana, una factoría celular microbiana. ¿Se acuerdan lo que es una factoría celular microbiana? ¿Qué dijimos que era una factoría microbiana? Es ¿me escucha? Sí. Una factoría microbiana vendría siendo un sistema, bueno, serían bacterias que fueron microorganismos. Ahora, mira, te oíamos muy bien y luego ya no. A ver, espérame. Cuando me dijiste me escuchas, se oía perfectamente. Ahora se oye muy quedito. A ver, sí. ¿Qué es una factoría celular microbiana? Una factoría microbiana vendría... Híjole, tienes problemas con la internet. No se te oye. Un tercer intento, compañero. ¿Tienes algo prendido? Si quieres apagar el video. No. No sé cómo le hagamos para ver si se oye. A ver, inténtalo. Bueno, una factoría microbiana vendría siendo un grupo de microorganismos a las cuales se les insertó genes para producir cierto producto que es de interés a través de ingeniería genética. Bueno, más o menos eso es una factoría celular microbiana. En realidad,
sería una bacteria que se le introdujeron genes, sí, pero que se hizo las modificaciones genéticas necesarias, todo lo necesario, que puede consistir nada más en introducir los genes, a veces eso funciona nada más, pero a veces hay que cambiar el metabolismo, hay que hacer ingeniería metabólica, pero el objetivo final, para que se llame una factoría celular, es que tiene una altísima capacidad para producir alguna cosa, algún producto, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿tú eres? Martín Bello. Bello, correcto. Muy bien, entonces, se trata de hacer una bacteria súper productora de algo. Y dice que para diseñar una factoría óptima se requiere a menudo de sobreexpresión de algunos genes, noqueado o daño de algunos genes y también, bueno, daño sería aquí, desaparición de lesión, digamos, noquear totalmente o bajar un poquito el volumen de expresión. Entonces, o mejorar la expresión o reducir la expresión o noquear, desaparecer completamente al gen, ¿de acuerdo? Eso es lo que se requiere. Entonces, desafortunadamente, readaptar el metabolismo celular a menudo se lleva a cabo de manera secuencial y con muy poca eficiencia. A ver si está claro. Pero yo encontré un gen que cuando se expresa en exceso, pues me va a dar más producto. Ah, muy bien, perfecto. Entonces voy a mutar ese gen en la bacteria, voy a mejorar el promotor de ese gen, por ejemplo, lo voy a clonar y le voy a poner un buen promotor y voy a mejorar la expresión. O bien voy a mutarlo en el cromosoma, no necesariamente lo voy a meter en un plasmio, sino que voy a cambiar sus señales en el cromosoma. Ya vimos cómo podemos hacerle cambio con CRISPR y voy a hacer que se exprese mejor. Y lo pruebo y digo, sí, sí es cierto, mi bacteria, ahora que le muté ese gen, ya expresa un poquito más o bastante más de la proteína que yo quería que se expresara. Perfecto. Y esa proteína, pues, es el producto de este gen, por eso estoy sobreexpresándolo, ¿no? O si no, el producto del gen es una enzima que forma un intermediario a gran velocidad, en gran proporción, cosa que antes no ocurría, y todo eso me va a ayudar a acumular producto, ¿de acuerdo? Y ya que tengo esa bacteria, me doy cuenta que hay genes reguladores, genes que se están sobreexpresando y que hacen que mi producto se desvíe, llegue a lugares o forme intermediarios que no me interesan. Sin embargo, este gen, yo no puedo, este gen que da lugar a productos colaterales que no me interesan, no lo puedo noquear totalmente. ¿Por qué no lo puedo noquear? ¿Por qué no quiero a veces noquear un gen totalmente? Porque solo quiero bajar la expresión de un gen. Ya lo hemos dicho. Se entiende por qué quiero sobreexpresar, ¿verdad? Pero ¿por qué querría subexpresar, bajar la expresión de un gen? Bueno, había mencionado, una vez nos dio un ejemplo que quizás es porque no se requiere en gran cantidad la expresión de ese gen, o igual que afecta la ruta metabólica Ajá. y pues es dañino para el organismo. En principio, voy a bajar la expresión de este gen porque me está desviando los intermediarios hacia un lugar que no me interesa. Entonces no quiero que esté muy activo porque entonces voy a tener muchísimos productos desviados hacia otra vía que no me interesa. Pero al mismo tiempo no lo puedo dañar totalmente como sería un knockout. No puedo hacer knockout porque algo del producto de ese gen lo necesito para que la célula sobreviva. Entonces no puedo simplemente noquearlo porque voy a matar a la célula. La célula simplemente no va a poder reproducirse, se va a morir. Entonces, ¿qué hago? Atenúo la expresión del gen, la bajo, la reduzco a lo mejor. Puede ser que un gen reducido a la 20ª parte de su actividad o a la 50ª parte de su actividad todavía forme suficiente producto indispensable para la bacteria, pero no me distraiga, no se vaya a caminos colaterales y me baje mucho el rendimiento de mi producto. Lo vamos a ver en el esquema, ¿no? Y noquearlo, pues ya está muy claro. ¿Cuándo queremos noquear un gen? Compañera, ¿quién eres? Valdés, Jazmín. ¿Cuándo queremos noquear completamente un gen? Ya no bajar su expresión, sino noquearlo. Podría ser cuando no se requiere que se exprese porque
como lo mencionó, puede afectar al organismo, No, a ver, no está bien la idea. ¿no? ¿Cuándo quiero noquear un gen? Por fines biotecnológicos. ¿Por qué querría noquear un gen? Otra vez, inténtalo. ¿Qué codificaría ese gen para que yo lo quiera dañar? ¿Cuál sería un buen ejemplo de un gen que yo quiero dañar deliberadamente? Quiero desaparecerlo, lo voy a deletar. Pues, tal vez podría ser que produce alguna toxina Bueno, o algún pero si produce una toxina, compañera, pues la bacteria la estaba produciendo. Yo no voy a escoger una bacteria que produzca una toxina y que se esté suicidando. No, yo estoy haciendo, fíjate, estoy haciendo ingeniería metabólica. Entonces voy a cambiar genes que tienen que ver con mi vía metabólica. Cuando un gen no me conviene en esta vía metabólica y lo voy a dañar, a ver, ¿alguien iba a hablar? Yo mencioné que podría ser que tiene algún tipo de mutación. No, yo lo voy a quitar, voy a hacer una delesión, es un noqueo completo. Puede noquearse quitándolo completo o puede noquearse cambiándole el marco de lectura, ¿no? Simplemente cortando con CRISPR, que se repare por recombinación no homóloga, agregue bases y ya se echa a perder. Pero si quiero hacer radical, voy a quitar el gen. ¿Cuándo quiero quitar un gen? Cuando estoy haciendo ingeniería metabólica. Podría ser cuando ese gen expresa un represor que afecta la vía metabólica que Exacto, nosotros queremos. exacto. Cuando ese gen, el producto de ese gen, está regulando, está produciendo una baja en mi rendimiento de producto. El requisito evidente es que este gen no sea indispensable. A lo mejor este gen que regula esa función lo puedo quitar tranquilamente y la bacteria, lo único que voy a mejorar es el rendimiento de mi producto porque esto no le servía mucho a la bacteria. O a lo mejor noqueando ese gen, que a lo mejor tiene más de un papel, pues podría ser que la tasa de crecimiento de la bacteria se reduzca un poquito, que no se adapte a cualquier medio de cultivo, pero si me da mejor rendimiento, pues yo me acomodaría, ¿no? Si tengo que cambiar un poco el medio de cultivo, lo cambio, porque dañé este gen y servía para adaptarse a otros medios de cultivo. Pero si de plano es un gen que solamente sirve para regular a la baja la formación de producto, pues lo voy a noquear sin ningún problema y voy a tener mayor rendimiento. ¿Tú eres? Crescencio Hernández. Correcto, Edgar. ¿Correcto? Entonces esas tres cosas vamos a querer hacer. Pero ya dijimos, esto de que voy a mejorar la actividad de una enzima, voy a bajar la de otra y noquear un tercero, todo eso toma tiempo. Primero, mejoro la expresión y veo que la bacteria es mejor productora del compuesto que quiero. Muy bien. Ahora voy a hacerle otra mutación para que baje el rendimiento, baje la actividad de una enzima y eso todavía me mejore el rendimiento. Y ya que tenga esa bacteria mejorada en esos dos aspectos, voy a hacer un noqueo de un tercer gen que me estaba reduciendo el rendimiento porque regulaba eso. Entonces, todo eso es muy, muy tedioso. Dice, aquí lo dice, realambrar, o sea, reacondicionar el metabolismo a menudo requiere de pasos secuenciales con muy bajo rendimiento. Aquí lo que proponen es, ¿qué cosa? un sistema CRISPR trifuncional ortogonal que active o también que interfiera y que elimine genes. O sea que queremos al mismo tiempo inactivar un gen, bajar la expresión de otro y subir la expresión de otro gen. Las tres cosas. Pero eso sería simplemente un sistema, digamos, sencillo, donde inactivo un gen, mejoro la actividad de uno y reduzco la actividad de otro. Cuando hablamos de combinatorio, estamos queriendo decir que vamos a hacer esto no solamente con un gen, no solo vamos a apagar un gen, vamos a apagar muchos genes simultáneamente. Bueno, muchos genes es un decir, en realidad muchas combinaciones de genes. Vamos a mejorar la expresión de otro gen, pero de muchos otros genes, y a reducir la expresión un poco o mucho de muchos otros genes. Eso es un sistema combinatorio, que es complejo de entender. Vamos a tratar de irlo desglosando para entender. Entonces vamos a combinar una activación transcripcional, una interferencia transcripcional, una represión y una deleción en esta levadura que es Saccharomyces cerevisiae. ¿De acuerdo? Dice, esta estrategia
permite perturbar las redes metabólicas de forma modular, paralela y con alto rendimiento. Demostramos la aplicación de este sistema no solo para incrementar la producción de un betacaroteno 3 veces. 3 veces parece poco, pero bueno, una bacteria que produce 3 veces más betacarotenos, créanme que es muy útil con fines biotecnológicos. En un solo paso mejoramos la producción de betacarotenos, pero este es en un sistema sencillo. Después vamos a buscar un incremento en la síntesis de una amilasa, de una endoglucanasa superficial de la levadura. Aquí sí ya se usa el sistema multifuncional, ¿de acuerdo? Optimizando, cambiando varios blancos de ingeniería metabólica de manera combinatoria, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos al asunto directamente. Algo que recuerden de aquí. Creo que muchas cosas las hemos estado diciendo. Todo esto ya lo dijimos. Aquí nada más están. ¿Sí? El segundo párrafo. Sí. ¿Cuál segundo no. párrafo? ¿Acá? No, perdón. No, en el primer párrafo. Sí, dime. Pues mencionan que los microorganismos han desarrollado ciertas vías metabólicas para poder sobrevivir y crecer en entornos específicos. Entonces, pues esto A ver, ayuda esto a desglósanoslo, por favor. Dicen que los microorganismos han desarrollado, ¿qué? diferentes vías metabólicas sólidas para poder sobrevivir y crecer en entornos específicos. Correcto. En lugar de Ajá. producir productos, bueno, sintetizar productos de interés industrial. A ver, esto que acabas de leer es muy interesante. Desglósanoslo. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? Pues que algunos microorganismos, en lugar de enfocarse a lo mejor productos que nosotros querramos de ellos, pues se han dedicado a metabolizar otros que les ayudan a sobrevivir, no tanto que nos puedan servir. A ver, ¿alguien que haga otra interpretación de esto? Yo te cambiaría lo que dijiste, compañera, por el algunos, por todos. Todas las bacterias han evolucionado y han desarrollado un metabolismo que les permite sobrevivir en cierto medio. Su objetivo es sobrevivir, reproducirse. Su objetivo no es producir absolutamente nada. Las bacterias no tienen como finalidad nunca formar cosas. Si forman cosas es porque les sirven para el metabolismo, les sirven para desarrollarse, para reproducirse, para establecerse en un ambiente, en un hábitat particular, para usar los nutrientes de los que están disponibles. O sea, el metabolismo de las bacterias no tiene como fin producir cosas en gran cantidad, está muy lejos de eso. Al contrario, para las bacterias, producir cosas en gran cantidad, así en abstracto, es negativo. Ellas no quieren hacer eso. Ellas quieren sobrevivir, quieren adaptarse, quieren usar de forma idónea los nutrientes, quieren formar sus compuestos de alta energía y nutrirse para todas sus actividades esenciales. No son productoras. Y entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? O sea que su red metabólica está diseñada para ¿qué cosa? Justamente para eso, ¿no? Para tener armonía, para tener un desarrollo correcto, para usar las fuentes de nitrógeno, carbono, etcétera. Muy bien. Y nosotros, al contrario de las bacterias, somos muy interesados y lo que queremos es que produzcan cosas. Y entonces, ¿qué dicen respecto a eso? ¿Cuál es tu nombre, compañera? Ingeniería Metría. Cedillo Andrade Ana Paula. A ver, entonces, Ana Paula, ¿qué más puedes decir? Pues que aquí ya, para reconfigurar el metabolismo celular se requiere ingeniería metabólica. Y pues ya. O sea que nosotros vamos a, en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer?
pues hacer un rearreglo en el metabolismo de las Ajá. células. Sí. Para nuestros fines, ¿no? Para obtener un producto, ¿correcto? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Algo que estuvo bien el comentario. Nos volvemos a situar en que las bacterias no son máquinas para hacer cosas. Nosotros las vamos a convertir en factorías celulares, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aquí están volviendo a decir que hacer estos reemplazos, etcétera, etcétera, es muy intensivo, toma mucho tiempo y demás. ¿Qué más? Si quieren ya pasamos al asunto. ¿Qué dicen aquí en este párrafo? ¿Quién entresaca lo que dicen aquí importante? Dicen algo que ya comentamos hace rato. Básicamente, o sea, ¿en qué consiste reingenierar? Compañeros, lo hemos repetido mucho, pero alguien que nos recuerde, ¿en qué consiste reingenierar? Hacer tres cosas básicamente. Número uno, respecto a los genes. Número uno, Sobreexpresarlos. sobreexpresar los que nos interesa que así sea para que formen más producto. O intermediarios en mayor cantidad, si eran limitantes. ¿Qué otra cosa queremos hacer con los genes? Inactivarlos o bajar la expresión. Bajar su expresión cuando dan lugar a productos colaterales que nos distraen nuestros intermediarios, nos los quitan y nos bajan el rendimiento. Al mismo tiempo no podemos noquearlos porque eso podría ser letal para la bacteria y no lo vamos a hacer. Hay que bajar entonces la expresión. Y tercera cosa que queremos hacer es Eliminar algunos genes. eliminar aquellos genes que tienen ¿qué características? Son dos. Codifican para un G regulador que a su vez es Ajá. O algún una regulador, sí. reguladora. Algún regulador, o también podría ser, compañeros, para un intermediario que nos desvíe la ruta y que ese intermediario, ¿qué otra característica debía tener ese gen si lo vamos a noquear? No debe de ser esencial para la No debe ser esencial. O sea que si este gen que estamos noqueando, lo que hace es llevar un intermediario hacia otro lugar, distraernos el intermediario, quitarnos un poco de materia prima hacia otra vía metabólica, y el producto de esa vía metabólica ni siquiera es indispensable, pues podemos noquearlo tranquilamente. Si nada de lo que se forma en el camino es indispensable, podemos noquearlo. O sea, podemos noquearlo ya sea porque es un represor, que desde luego solamente tenga ese papel y no sea vital para la célula, o bien porque forme intermediarios, nos distraiga a los intermediarios y los productos finales de esa vía ni siquiera sean importantes y la bacteria pueda sobrevivir perfectamente sin esos productos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso se consigue con CRISPR, porque hay tres modalidades de CRISPR que ya las dijimos. Una modalidad catalíticamente activa que va a deletar el gen, que lo va a dañar, mejor dicho. Nosotros lo vamos a deletar por nuestra estrategia. Otra modalidad que puede activar y otra que puede reprimir. Muy bien. ¿Quién quiere explicar? A ver, compañero último que habló. Si ya lo había notado, pues ya diga, ya hablé. Acuérdense que pueden hablar todos con toda libertad, pero les anotamos, pues básicamente a los que no habían participado. Bueno, este esquemita está muy sencillo ya después de lo que hemos platicado. ¿En qué consiste? ¿Quién dijo yo? Y el compañero ya había hablado, supongo, porque no quiso decir. ¿Quién describe este esquema? Si es alguien que no había participado, tanto mejor, si no, no importa. ¿Quién dijo yo? Fíjense que este esquema lo pueden describir hasta sin haber leído mucho del artículo. Casi con lo que hemos platicado ahorita, aunque no hubieran leído nada, podrían describir este esquema. ¿Qué es lo que se muestra en la figura? En la parte A. ¿Quién dijo yo? Hablen, por favor, porque si no nos tardamos mucho, no avanzamos. La imagen A muestra de manera simplificada una red metabólica en donde las X marcan modificaciones y la línea a ver, mejor. Es una segmento del metabolismo, ¿de acuerdo? Es un esquema, es un mapa metabólico.
donde las X, ¿qué quieren decir? Ah, o bueno, se refiere a una modificación o una eliminación que hay ahí. No, entonces no es lo mismo. Modificación y eliminación son cosas distintas. Porque estas de flecha amarilla y azul son modificaciones. ¿Qué queremos con las taches? Eliminar. Eliminar esos genes. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mapa metabólico ya se sabe, esto es información que ya se tenía, que por ejemplo este gen, que quién sabe cuál sea porque aquí está tapado, este gen reducía el rendimiento y lo podíamos noquear. Este también lo reducía. Entonces, si noqueo este gen, mejora el rendimiento. Si noqueo este gen, mejora el rendimiento. Si noqueo los dos, pues a lo mejor mejora todavía más el rendimiento. ¿Quién sabe? A lo mejor no. ¿De acuerdo? ¿Qué son las flechas amarillas, compañero? Una activación que mejora el rendimiento. O sea, en pocas palabras, son... Activación. ¿Sobreexpresiones? Pero las flechas, lo que quieren decir, sí, que queremos activar y que qué vamos a hacer para eso. Sobreexpresar un gen. Vamos a sobreexpresar el gen que esté en esta posición, porque sabemos que eso da lugar a un intermediario que en mayor cantidad nos daría más del producto. Aquí se ve el producto final, serían combustibles, reactivos variados, drogas con fines terapéuticos, etc. Entonces, la finalidad puede ser el famoso, ¿qué dijimos? Un terpenoide hace rato dijimos, ¿no? ¿Qué era qué? Ah, no, un Betacaroteno. Un caroteno, exacto. Betacaroteno puede ser un reactivo que sirva para curar el cáncer, puede ser simplemente alcohol para combustible de automóviles, como lo hacen en Brasil y en otros lugares. Bueno, entonces las flechas amarillas simbolizan actividades enzimáticas que queremos mejorar y que con la ingeniería metabólica nos vamos a ir al gen para sobreexpresarlo con el sistema CRISPR, ya vimos cómo. Y las flechas azules representan genes o actividades enzimáticas que al cambiar esos genes hacia la baja, que se expresen menos, pues van a permitir que la bacteria siga sobreviviendo, pero que forme menos intermediarios, nos distraiga menos intermediarios hacia otros lugares que no son hacia donde nosotros queremos que se vaya el proceso. ¿Quiénes fueron los últimos que hablaron? Yo, Castro Flores. Castro. Muy bien. ¿Qué dice la parte B? Ya es muy conocida, ya casi que ni siquiera habría mucho que apuntarle a quien conteste, porque está más repetido esto que nada, pero de todas maneras, venga, lo anotamos. CRISPR-A, ¿qué es? La proteína CRISPR que se ocupa para activar genes y sobreexpresarlos. Ajá. ¿Qué características tiene ya para mejorar, para que sea una participación más completa? Que tendrá, digamos, dos características, creo que tú mismo habías hablado de esto, ¿no? ¿Qué eran cuáles? Está fusionado a un dominio activador. Correcto, tiene un pedazo de un gen que da lugar a un péptido activador de la transcripción, pero ¿qué otra cualidad tiene? No tiene, es deficiente de actividad endonucleasa. Correcto. Por lo tanto, va a llegar al gen, no va a destruir nada, se va a pegar y va a posicionar este dominio juntito a lo que queremos activar, juntito al promotor del gen A. ¿Tú ya habías participado o no? No. ¿Sí? ¿Eres? López Bernabe. Correcto. Muy bien. ¿Otra persona? ¿Aquí qué? Otra vez, aunque sea repetitivo, ¿qué características tiene este sistema? Vamos a usar. Fíjense, tenemos que expresar en la célula de levadura, puestos en levaduras. En la levadura tenemos que expresar ¿qué gen? Compañeros, participen. Tenemos que meter un gen. ¿Qué gen vamos a meter a la levadura? Un gen que no es suyo. Viene de bacterias. ¿Qué gen? Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se me atoraron? Si explicaron esto muy bien. La pregunta de qué es lo que vamos a... Está claro que a la levadura, este es el cromosoma de la levadura. Y le vamos a activar genes, o a reprimir genes, o a romper genes. Pero para eso tenemos que meterle a la levadura, ¿qué cosa?
Un gen. ¿Qué gen? A ver, quien contestó hace rato, ¿qué gen? El gen que codifique qué cosa. ¿Me desconecté o no quieren hablar? Codifica para la Cas9, ¿no? Que codifique una Cas9. ¿Con qué características? Una Cas9 Unido a un represor. unida a un segmento, o sea, que codifique para una Cas9 que esté fusionada con un dominio represor, ¿de acuerdo? Y que sea otra vez una Cas9 mutante, que no tenga actividad nucleolítica, ¿correcto? Bueno, el tercer caso ya ni siquiera vale la pena mencionarlo. ¿No habías participado, compañero? ¿O sí? No, profe, soy ¿Tú eres? López. ¿Perdón? López Alorio. Ya, pues ya los dos López participaron. Bien. ¿Qué nos muestra este esquema? Abusados, porque este es el meollo del artículo. Esto es el artículo, básicamente. Claro, entenderlo es bastante complejo. Créanme que entenderlo cabalmente representaría leerlo por muchas horas, irse a las fuentes, ver exactamente qué manipulaciones genéticas hacen, todas estas cosas. Cosa que no podemos ser aquí. Aquí tenemos que ser como muy concisos y breves. Pero el meollo de este trabajo, de este artículo, está en este esquema. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a probar modificar distintos genes, ya sean sobreexpresándolos o inactivándolos para poder ver con cuál se obtiene el mejor resultado. Ajá. Sí, porque aquí, por ejemplo, estamos noqueando uno. Y esto puede ser bueno. Aquí noqueamos otro y esto puede ser bueno. En realidad, todos los que queremos noquear, estamos seguros de que los queremos noquear porque están siendo negativos para nuestro producto, ¿verdad? Entonces, tenemos varios candidatos. Este gen de aquí, este gen de acá. Acuérdense que es una vía metabólica muy grande. Este gen de este paso, el gen de este paso, el gen de este paso. Todas las X los queremos noquear. Pero no podemos noquearlo al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí no van a formar nunca una levadura que tenga noqueados todos esos genes. También queremos activar todos los que están en la flechita amarilla. Todos esos son positivos para la expresión de los genes. Y también queremos, dijimos activar, ¿verdad? La amarilla. Y el azul, también queremos bajar la actividad de los genes que están marcados ahí en azul. Entonces son un montón de genes. Y nosotros, cuando decimos que hacemos una biblioteca combinatoria, ¿qué significa? Quiere decir que vamos a tener levaduras que estén dañadas en activadas en y reducida su actividad en este otro. Pero a lo mejor vamos a tener otra levadura que esté dañada en el mismo gen, fíjense, que esté activada en uno distinto y reducida la actividad en otro. Esto es por azar, o sea que vamos a formar combinaciones genéticas en donde tengamos genes dañados, un gen dañado, un gen activado y un gen reprimido. Esas combinaciones genéticas las vamos a hacer en una biblioteca. O sea que vamos a agregar segmentos, vamos a clonar el gen de una proteína activa, Cas, y le vamos a meter ahí distintos, lo vamos a pegar en distintas combinaciones moleculares. Vamos a hacer muchas moléculas que tengan el gen de una proteína activa, de una proteína Cas activa, junto con segmentos espaciadores, protoespaciadores, que vayan contra estos distintos genes. Entonces, en una levadura, cuando hagamos esto y lo introduzcamos a levadura, algunas levaduras van a llevar moléculas plasmídicas que expresen este gen, que noqueen este gen, sobreexpresen pero subexpresen este otro. Otras van a llevar una combinación parecida donde el gen dañado es el mismo, como aquí y acá, pero estos otros dos son distintos. O bien, aquí estamos dañando el mismo gen que acá y activando el mismo gen, ¿se fijan? Dañamos y activamos los mismos dos genes, ¿se fijan? Pero
Aquí estamos bajando la actividad de uno, muy distinto al de acá. Entonces, como esto es una biblioteca combinatoria, lo que vamos a tener en cada levadura es la probabilidad de que vaya el gen dañado este, o este, o este, o este, que el gen activado sea este, o este otro, o este otro, que es distinto, etcétera. Entonces, ¿con qué finalidad? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos una levadura con qué características. Buscamos una combinación de daño, reducción y estimulación de genes que sea una combinación idónea ¿para qué? Para producir el metabolito de interés. Para producir el metabolito de interés, exacto. Y como no sabemos, como es complejo el asunto, todavía el metabolismo no está tan estudiado como para decir, no, ¿para qué nos metemos en problemas? Si yo daño bajo la actividad y estimulo ya tengo la mejor levadura. No lo saben. Por eso van a formar esta y todas las demás combinaciones. Y habrá una combinación que va a ser la mejor. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues a lo mejor si es por producción de betacaroteno, lo voy a ver porque la levadura que produzca más betacaroteno es con la que me voy a quedar. Ajá. Y luego la analizo y veo qué es lo que le pasó, qué es lo que contiene. Ah, pues esa levadura, la que produce, voy a inventar que sea esta, la que produce la mejor proporción de betacaroteno, tiene dañado este gen, que ya sé cómo se llama, tiene estimulado este otro y reducido este otro. Ajá. A lo mejor hay 2 o 3 levaduras que tienen muy alto rendimiento, muy similares, y yo me voy a quedar con esa, y a lo mejor esta de acá también tiene esta cualidad, dañando el mismo gen, pero estimulando otro distinto, o sea, dañando y bajando la actividad de los mismos dos, pero ahora estimulando uno distinto, también funciona muy bien. Estas dos son comparables, los rendimientos son equiparables, y entonces tengo 2 opciones, porque a lo mejor la que da mejor rendimiento tiene, por ejemplo, menor capacidad para crecer en un medio de cultivo pobre o en un medio de cultivo barato, y entonces yo me voy a quedar con una que tenga el mejor rendimiento, pero en un medio de cultivo barato. Entonces me conviene más esa que crece bien en medio de cultivo barato, que forma buena cantidad de betacarotenos, contra una que también forma la misma cantidad de betacarotenos, o a lo mejor más, pero que requiere de un medio de cultivo suficientemente costoso para que ya no valga la pena usar esta levadura, sino la anterior. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que van a hacer. Y para hacer eso, ¿qué se requiere? ¿Qué requerimos para que este sistema funcione? Fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asociar las actividades de daño, de eliminación, reducción de actividad y aumento de actividad. Las vamos a asociar ¿con qué cosa? Con distintas, ¿qué? Con distintas proteínas Cas. Vamos a asociarlo con distintas proteínas Cas. ¿Cómo es esto que distintas proteínas Cas? ¿Leyeron esta parte? Estamos viendo la primera cosa en la que ellos trabajan. A ver, dicen, si yo quiero un sistema como lo que voy a hacer es que los genes que quiero dañar, voy a asociar, ¿cómo daño estos genes? ¿Cómo los voy a dañar? ¿Provocando qué? ¿Cómo daño los genes que escogí? O este, ¿cómo los daño? O ¿Noqueándolos? Noqueando. ¿Y cómo los noqueo? Esto parece redundante, pero créanme que es para afirmar los conceptos. ¿Cómo noqueo los genes? Voy a meterles, ¿qué cosa? ¿Un gen externo o Un gen externo de la proteína venga de la proteína Cas, ¿cómo? El gen silvestre, ¿verdad? De la proteína Cas, que es perfectamente activa. ¿Qué más voy a meter, además del gen de la proteína Cas? Otro fragmento de DNA que va a codificar ¿qué? ¿Un transactivador? El transactivador. Este transactivador, fíjense muy bien,
Esta proteína Cas reconoce este transactivador. ¿Y qué más le voy a meter junto con el gen o con el fragmento de DNA que codifica el transactivador? ¿Qué otra cosa le voy a agregar sintéticamente a eso? El DNA guía para que se acople. Ajá, las 20 bases que van a servir de DNA guía, que van a reconocer qué cosa? Este gen, en otro experimento o este. Por eso voy a hacer una combinación. Voy a formar muchas moléculas recombinantes que van a llevar, todas van a llevar el gen van a expresar el gen de la proteína Cas activa. Todas les voy a expresar un RNA transactivador, el mismo que reconoce esta, pero a distintas moléculas lo que voy a cambiarles son estas 20 bases que van a ser contra este gen, o contra este, o bueno, es el mismo, o contra este, o contra un tercero, por acá, y que me falte este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, todas aquellas proteínas Cas que reconozcan este RNA van a ser activas, van a tener actividad nucleolítica, voy a expresar esa proteína, voy a expresar el RNA que es reconocido por esa proteína y le voy a agregar en distintas construcciones, distintas moléculas, distintos fragmentos de 20 para ir contra este o contra este otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es lo que voy a hacer. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entonces entre este sistema y este otro? Hay varias diferencias. Número 1, la proteína Cas, ¿en qué difiere de esta otra? Para reprimir, voy a usar el gen de una proteína Cas que sea ¿cómo? Que no haya actividad en la nucleolítica. Que no tenga actividad nucleolítica. Muy bien, ¿ya habías participado? No. ¿Tú eres? Nicolás Cruz. Bien, Lisbeth. ¿Es tu primera participación aquí? Bueno, fue la primera que anoto. Muy bien, muy bien. Que tenga, voy a expresar el gen de la proteína Cas que no esté activa. Pero ¿qué otra característica tiene esta proteína Cas que la distingue de esta otra? Además de que no está activa, esta y esta sí. ¿Qué otra diferencia hay entre estas dos proteínas Cas? El dominio. ¿Cuál? El dominio, la secuencia que tiene. ¿Cuál dominio? Ah, el dominio represor. Bueno, sí, claro. Entonces, esta proteína Cas tiene pegado un dominio. Esta no lo tiene, pero tiene actividad catalítica. Esta se va a estacionar y va a reprimir. Esta va a llegar y va a cortar. Pero otra diferencia, lo del dominio es como muy evidente. Otra respuesta mejor que distingue a estas dos proteínas, ¿qué otra cosa? La secuencia bueno, No, esa ya dijimos. Este RNA, fíjense, olvídense del guía. Este transactivador, este azulito y el rosa, ¿son iguales? No. ¿En qué difieren? Fíjense muy bien en la respuesta. ¿En qué difieren este de este otro? Este es el meollo del trabajo, compañeros. Si ustedes responden bien esta pregunta, ya entendieron la mayoría del trabajo. Evidentemente es un trabajo muy complejo, lo reconozco, pero por eso estamos haciendo un desglose lo más detallado que se pueda. ¿Qué otra diferencia hay? A ver, las proteínas Cas son evidentemente distintas. Este se activa catalíticamente y no tiene pegado nada. Este es inactiva catalíticamente y tiene pegado un dominio represor. ¿Qué otra cualidad tienen esta Cas y esta Cas que las distingue? Que reconocen que Un transactivador diferente. diferente. Este es un transactivador con una secuencia particular reconocido por esta proteína. Y este transactivador igual sirve para asociar, todos sirven para lo mismo, para asociar, pero este no es reconocido por esta proteína, solamente por esta otra. Entonces es una proteína Cas y esta es distinta. De manera que esta proteína Cas, unida a este transactivador, siempre va a buscar a genes que vamos a reprimir. ¿Por qué? Porque además les vamos a pegar a este gen transactivador, le vamos a pegar
fragmentitos de 20 que sean correspondientes nada más a los sitios cercanos a los genes que queremos reprimir. Aquí vamos a agregar fragmentitos de 20 que correspondan a genes que queremos noquear. Y esta proteína con este transactivador y este oligo van a buscar todos los genes que se puedan noquear. Claro, con este oligo va a buscar nada más a un gen, pero yo voy a diseñar muchas moléculas que tengan el mismo transactivador, pero distintos segmentos espaciadores, distintos RNAs guías, para buscar distintos genes, pero todos con la misma cualidad, puros fragmentos que van contra genes que quiero deletar. Aquí, todos estos segmentos que voy a asociar a este RNA guía, que solo es reconocido por esta proteína Cas, van a buscar genes que se quieren reprimir. Porque yo escogí cuáles son los genes que quiero reprimir. Estas secuencias yo las diseño junto a todos y cada uno de los genes que se quieren reprimir. Y a cada levadura le voy a mandar una molécula recombinante que va a llevar distinto. Lo único que van a diferir las distintas levaduras es que les meto moléculas recombinantes que tienen igualito el RNA transactivador, igualito el gen de la proteína con su dominio represor, pero van a diferir en esto. Unas van a reconocer un gen a reprimir, otras otro distintas gen a reprimir, pero todas van a reprimir porque todas van unidas o van asociadas a RNAs que yo diseñé para reprimir. Porque además ahí va el dominio represor. Y el tercer caso, misma historia. La diferencia entre esta proteína Cas y estas otras dos, ¿en qué difieren la primera de la segunda? Esto va a estar más fácil. ¿En qué difieren esta proteína Cas amarilla de esta azul? Además de que una lleva un dominio activador y uno represor. Olvídense de eso. Es evidente, es obvio. ¿En qué otra cosa difieren? La de arriba tiene deficiencia de actividad de Las endonucleasa. dos, no, las dos son iguales. Las dos son deficientes. ¿En qué difieren? En el transactivador. Ajá. Esta que lleva el dominio de activación lleva o reconoce un RNA distinto de esta otra. Entonces, voy a meter en una célula, voy a expresar esta proteína Cas que lleva un dominio de activación. Todo eso lo voy a expresar como una fusión génica, como una proteína de fusión. Voy a expresar también el RNA transactivador que la reconoce a esta proteína, pero no a estas otras. Y a esa le voy a adicionar fragmentitos que van a ir contra genes que yo quiero activar. Solamente voy a usar fragmentos para genes que quiero activar. En este caso, cambio de proteína, cambia porque aquí hay represión en lugar de activación, pero además los RNAs guías no van a estar junto a genes que quiero activar, van a estar junto a genes que quiero reprimir. Y en este tercer caso, pues nada más pongo el gen de la proteína normal, que tiene sus actividades nucleolíticas, y lo asocio con un RNA especial que reconoce. Entonces, el reconocimiento de esta Cas es con este RNA y con estos no. Pero vamos a ver si eso es cierto. Déjenme mostrarles. Por eso tenía las otras diapositivas. Vamos a eso. Bueno, se los voy a mostrar. O mejor, ustedes me van a describir. Esto está tanto en el artículo como aquí. Vamos a verlo aquí. ¿Quién me quiere describir lo que hay en esta tabla? Por fin vamos a llegar a esta tabla. Ya le hemos pospuesto un poco. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fíjense, ¿cuál es la herramienta que ellos, interesantísima que ellos diseñaron aquí? ¿Qué fue lo fantástico que ellos diseñaron? ¿Diseñaron qué cosa? Ellos dijeron en el artículo que la única proteína que sabían que funcionaba en levaduras, la única proteína Cas que ellos conocían, era una de Streptococcus pyogenes, una SP. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Analizan en la tabla qué cosa. ¿Qué analizan en esta tabla? Perdón. ¿Qué analizan en esa tabla? Actividad de las nucleasas. Ajá, de actividad de nucleasas. ¿De qué nucleasas? La que ya conocían. SP-Cas9. ¿Y de dónde sacan las demás nucleasas?
¿Quién se acuerda? ¿Qué quiere decir ese A? Pues menciona que la sacan de bueno, de estudios anteriores que se han realizado en Saccharomyces cerevisiae y pues son de distintos microorganismos. No. De estudios anteriores en Saccharomyces no lo habían estudiado. Lo único que conocían en Saccharomyces era que esta proteína Cas9 de Streptococcus pyogenes funcionaba. ¿De dónde salen estas proteínas Cas? De distintas bacterias. Son las Cas9, el equivalente a distintas bacterias. Pero ¿en qué difieren las proteínas Cas9 de distintas bacterias según esta tabla? Esta viene de Staphylococcus aureus. ¿Lo ven suficientemente bien o lo voy a aumentar de tamaño más? A ver, díganme si lo siguen viendo. ¿Lo ven? Sí. Sí, Bueno, varían en su entonces, actividad de nucleasa. no, todas tienen actividad nucleasa. Todas. Así se van a seleccionar. Acuérdense que el gen normal de la enzima tiene actividad nucleasa. Es la enzima normal. Después, ya que la seleccionen la normal que les interese, le pueden mutar los sitios en donde corta para hacerla que ya no sea, que no provoque de lesiones. Pero aquí sacaron esta de Streptococcus termo, no sé qué, no me acuerdo. Staphylococcus aureus, Leuveria, no me acuerdo cómo se llama esta, en fin, se me olvidan las bacterias. Pero el punto es que estas enzimas vienen de distintos microorganismos. ¿Y qué diferencia hay entre las Cas9 de distintos microorganismos? Véanla aquí. Que reconocen diferentes RNA guías. Correcto. Entonces, como no sabían nada de lo que iba a trabajar en levadura, ¿cuál es tu nombre? Islas. Como no conocían más que esta y sabían que su RNA guía era el SG10, el SG10 es una estructura, una secuencia muy particular y trabaja muy bien para provocar ruptura de los genes. Ahorita vamos a hablar de qué quiere decir esta columna, pero trabaja en la ruptura. Esta es nueva. Esta Cas9, ¿qué se preguntaron aquí? ¿Qué estudiaron? Dijeron, a ver, vamos a ver si trabaja en levaduras. ¿Y qué hicieron? Metieron el gen de esta proteína. ¿Y qué más metieron? Pues distintos transactivadores. RNAs guías. Ajá. Sí, RNAs transactivadores. El 12, el 13, cada uno tiene una secuencia distinta. Fíjense que están probando esta nucleasa de esta bacteria con varios RNAs guías, transactivadores. ¿Y qué es lo que encuentran? ¿Cómo está la actividad? Pues no hay actividad. O sea que esta no sirve, ¿no? Esta, no importa con qué RNAs guías la pongan, no trabaja en las levaduras. No trabaja. No trabaja la proteína si le ponen... A ver, ¿esto qué es? ¿Están? Sí. ¿Son qué? Son secuencias de localización nuclear. Correcto. Entonces, van a clonar este gen de NMK9 de esta bacteria, pero además lo van a clonar y le van a pegar juntito una secuencia para un péptido de localización nuclear. Ajá. Sí, correcto. Y luego lo van a van a meter a esa misma bacteria este RNA guía o este. Meten los 4 en distintos experimentos, la Cas9 con su péptido de localización nuclear y este RNA guía. ¿Y qué pasa? No sirve. Ni siquiera si le meten 2 secuencias de localización nuclear. El 13 no sirve, el 29 no sirve. En pocas palabras, ninguno de estos RNAs guías trabaja en la levadura. No, esto ya se va a desechar. ¿Qué pasa con la de Streptococcus termo no sé qué? La prueban con distintos RNAs guías. Expresan la proteína, la expresan sin secuencias de localización, con una secuencia de localización nuclear no trabaja, con 2 secuencias de localización nuclear, ¿qué sucede? ¿Qué pasó aquí? ¿Esta proteína con este RNA trabajaron? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que se ganó con las 2 secuencias de localización nuclear?
¿Por qué tuvieron que poner 2? Para que la proteína entrara ¿a dónde? Al núcleo. Con una secuencia de localización nuclear no trabajó. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro es que no le permitió entrar al núcleo ni siquiera siendo una secuencia de localización nuclear. Pero cuando le ponen 2, trabaja y trabaja bastante bien. Los otros RNAs, pero con este RNA guía. Con este otro no trabaja, con este trabaja muy mal. Y con este 72%. ¿Con cuál se van a quedar? ¿Cuál les conviene más? ¿Qué combinación? El del 72%. La Cas9 de Streptococcus termo no sé qué, junto con el RNA guía, que se llama 64, con esa secuencia, tuvo el mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Pero eso sí, la van a clonar con 2 secuencias de localización nuclear, porque si no, no trabajaron. Con una sola no trabaja nunca. Entonces, ya tenemos varias nucleasas que vamos a usar. La Cas9, que sabemos que trabaja, la normal, que ya sabían que trabajaba, solita, que reconoce el SG10. La Cas9 con el SG64, que va a trabajar muy bien. Entonces, son 2 proteínas distintas, reconocen distintos RNAs transactivadores. Entonces, perfecto. Nos van a dar la especificidad que queríamos. ¿Qué pasa con la de Staphylococcus aureus? Esta nucleasa Cas9, ¿cómo trabaja? Si le ponen una secuencia de localización nuclear y con esto RNA guía, trabaja más o menos. Si le ponen 2, no cambia nada. ¿Qué pasa si le dan este RNA guía? O sea, expresan la proteína y meten este RNA guía por transformación. Trabaja, pero menos bien. Y si ponen 2 secuencias de localización nuclear, tampoco mejora el asunto. Es casi lo mismo, ¿no? Con SG94, muy mal, ya sea que tenga 1 o 2 secuencias de localización nuclear. Aquí el problema no es la localización nuclear, sino el entendimiento entre estas 2 moléculas. La Cas9 con SG95, ¿cómo trabaja? Bien. Bien si tiene una secuencia de localización nuclear, mejor si tiene 2. Entonces ya tenemos 3 proteínas que van a reconocer distintos guías. Vean, esta reconoce el SG10 y trabaja bien. Esta reconoce el SG64 y trabaja casi igual, 72%, no está mal. Esta tercera reconoce otro RNA guía, se fijan, distintos, 10, 64, 95. Entonces tenemos ya especificidad. Esta proteína con este guía, esta proteína con este guía y esta proteína con el guía que ya se conocía. Y eso va a trabajar muy bien. ¿Qué dicen estas 2 bacterias sirven? ¿Estas proteínas sirven? Pues solo Esta, la última. la última, ¿verdad? Esta, con el primer RNA guía y 2 secuencias de la conexión nuclear, es así como que le cuesta trabajo entrar al núcleo, pero cuando le ponen 2, trabaja bien. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Con qué combinación? LBCPF1, así se llama esta Cas, tiene un nombre un poquito raro. ¿Con qué RNA trabaja mejor? Con el SG122. Entonces ya tenemos una combinación perfecta. Hasta podríamos tener 4 proteínas, solo van a usar 3. Cas9 de Streptococcus pyogenes con el SG10, la de Streptococcus thermophilus o loxea con el 64, la de Staphylococcus aureus con el 95 y la de Lubia o no sé cómo se llama esta bacteria con el 122, que es la que da la mejor actividad. Entonces ya tienen las proteínas y los RNAs que van a combinar. Está claro, compañeros, que lo único que tienen que hacer para que activen genes o repriman genes es ¿qué cosa? Escoger estos genes, ¿y cuál fue el otro? Y y el primero, mutarlos para que ya no tengan actividad nucleolítica. Se sabe qué aminoácidos son los que hay que cambiar y también los van a usar para estos fines. En principio, lo probaron con la actividad nucleolítica porque es fácil de medir. La midieron fácilmente porque estaban deletando un gen de un gen que se llama AD2. Y el gen de AD2, cuando se pierde, tiene la característica de que las levaduras que tienen dañado ese gen en un medio de cultivo particular dan colonias rojas. Entonces es muy fácil probar esto porque van a probar, expresan esta proteína, meten los distintos RNAs guías y la pregunta es, ¿cuál da más colonias rojas? Ah, pues esta no sirvió. Esta con el guía 14 da 62% de colonias rojas, pero el 64 es todavía mejor, 72, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Vamos a verlo.
Bueno, entonces esto ya lo explicamos. Vamos a lo siguiente. Esta es otra cosa. No, esta es otra cosa. Me voy a regresar al artículo. Volvamos al artículo. Afortunadamente estamos desplegando las dos cosas en la pantalla. Volvamos a este artículo. Vamos a reducir un poco el tamaño. ¿Y quién quiere explicar lo que sigue? Entonces, esta tabla, compañeros, bueno, ya llegamos al término de la clase, pero antes de terminar la clase, díganme si esta tabla quedó clara. Nada más para su información, yo sé que no les interesaba, pero una secuencia de localización nuclear es un péptido de este tamaño, vean. Es esto. Es arginina, glutamina, glicina, prolina, triptofano, glutamato, glutamina, leucina, etc. Este es un péptido de localización nuclear. Si le adicionan el gen que codifica, el pedazo de DNA que codifica esto a las nucleasas, las van a hacer que tengan uno, o si se agregan el extremo amino terminal y en el carboxilo, van a tener una que tenga dos secuencias de localización nuclear y tenga mejor éxito para entrar al núcleo que con una sola. ¿De acuerdo? Esta tabla está clara. ¿Alguien quisiera explicar otra vez la tablita? Porque esto es clave para todo el artículo. Así como el esquema que les mostré hace rato. Este esquema es el que define perfectamente el artículo. Esta combinación, esta tabla, es la que nos lleva a poder desarrollar la herramienta que ellos desarrollaron. ¿Alguien que quiera explicarla? ¿O los dejamos pensándola para la próxima clase? Dime, profe. Venga. Bueno, en esta tabla, a grandes rasgos, se nos describen las enzimas nucleasas, específicamente diversas proteínas Cas9. Sí. Y también se nos muestra el DNA guía a los cuales se deben unir para que las nucleasas puedan trabajar sobre el DNA de interés. Y también se nos muestran lo que es la secuencia localizadora de núcleo. Y bueno, se nos muestra mejor dicho, la actividad de estas enzimas cuando se les adiciona una secuencia localizada de núcleo, y también se nos muestra la actividad de la enzima a la cual trabaja si se le agregan dos secuencias localizadoras de núcleo. Claro. Entonces estamos propiciando que la proteína se meta al núcleo, ¿verdad? Y con dos secuencias todo indica que es mejor. En general, a veces es casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 4, 6, 4, 5, pero a veces ayuda mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la gran conclusión que sacamos de esta tabla? La más importante para este trabajo. Compañero, a ver, ¿cuál es tu nombre? Garfias Nava. Entonces, ¿cuál podría ser la conclusión más importante de esta tabla para nosotros? De que la nucleasa que mejor actividad tiene sería la LBCPF1. Esa no es una buena conclusión. ¿Cuál sería una conclusión global de esta tabla? Lo más importante, interesante de esta tabla. O sea, eso es cierto, pero no es lo más importante de esta tabla. ¿Quieren llevárselo para meditarlo? Vamos a platicarlo en la próxima clase, ¿les parece? Con esto comenzamos la próxima clase. Sí. Bueno, nos miramos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.